Les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Yahshua. Damos gracias a Dios en este día por estar reunidos, ¿no es cierto?, una vez más, porque por su gracia y su misericordia, ¿no es cierto?, nosotros estamos vivos, estamos viviendo cada día el día a día y poder, ¿no es cierto?, obviamente perseverar hasta el fin, porque esa es la voluntad del Señor, que nosotros alcancemos, ¿no es cierto?, la vida eterna. Hermanos y hermanas amadas que están, ¿no es cierto?, mirando este video una vez más, compartiendo la palabra del Señor con ustedes, ¿no es cierto? Los bendigo en el nombre del Señor Yahshua, a todas las familias de la fe, bendiciones, ricas bendiciones, que la paz de Dios sea con todos ustedes, la gracia del Señor sea con todos ustedes, y podamos juntos cada día alabar y bendecir el nombre del Señor. Yo sé que usted lo está haciendo a lo mejor en su casa, lo está haciendo junto a su esposo, junto a sus hijos, y siempre obviamente estamos conectados a través del canal de YouTube, en este caso de Jehová mi pastor, nada me faltará, Yahweh mi pastor, ¿no es cierto? Nada me faltará, compartiendo la sana doctrina del Señor. Día atrás también compartíamos, ¿no es cierto?, de la obediencia a los mandamientos, que es algo importante, ¿no es cierto?, en la vida de un cristiano, ser obediente, porque el mayor sacrificio hoy, en estos tiempos, lo dijo Yahweh, lo dijo Yahshua, el Señor, que Él exigía es obediencia, ¿no es cierto?, como mayor sacrificio a su palabra. O sea, nosotros vivimos por su palabra. Su palabra es bendita y su palabra, ¿no es cierto?, produce en nosotros santificación y nos lleva a nosotros también a una gran prosperidad, como dije el otro día, que es del alma, del interior, de nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, para poder alcanzar, ¿no es cierto?, misericordia el día que el Señor venga por su trigo, ¿no es cierto?, venga a buscar a su pueblo. Así que, hermanos y hermanas amadas, que Dios les bendiga mucho, que la paz del Señor sea con todos ustedes, que Dios les guarde cada día, ¿no es cierto?, y podamos juntos crecer, obviamente, en el conocimiento de su verdad, de su palabra. Bueno, sabemos también que los sacerdotes, ¿no es cierto?, se apartaron de la presencia del Señor, no todos, pero algunos se afanaron, entraron en ansiedad, ¿no es cierto?, en el día a día de poder, ¿no es cierto?, vivirla, y se apartaron de los mandamientos. El Señor eso le trajo, ¿no es cierto?, les perjudicó su vida espiritual, ¿no es cierto?, y también se apartaron del Señor y Dios los desechó, ¿no es cierto?, por causa de que no siguieron buscando el conocimiento. Así que, hermanos, amados y hermanas, usted que escucha en este día, esto es como una pequeña pincelada, ¿no es cierto?, una pequeña introducción con respecto, ¿no es cierto?, a que sigamos creciendo en el conocimiento de su palabra, de su verdad. Que Dios les bendiga mucho, que Dios nos guarde, ¿no es cierto?, en esta hora, y vamos a compartir la palabra del Señor una vez más, siguiendo lo que estamos estudiando con respecto a la obediencia de los mandamientos del Señor. Pero hoy día vamos a hablar netamente de los mandamientos del Señor. Ya los mandamientos del Señor fueron escritos, ¿no es cierto?, en Éxodo 20, cuando el Señor, ¿no es cierto?, se le apareció a Moisés y le entregó, ¿no es cierto?, los mandamientos del Señor. Y vamos a repasar mandamiento por mandamiento, vamos a estudiarlo, lo vamos a compartir. Este es un tema muy largo, muy profundo también con respecto, ¿no es cierto?, a lo que el Señor exige con respecto a los mandamientos del Señor. Y antes de entrar a los mandamientos del Señor, ¿no es cierto?, en Éxodo capítulo 20, como lo dije, vamos a ver también que es muy importante en Mateo 22, capítulo 22, versículo 34, en adelante, en el nombre del Señor, para entrar en los mandamientos del Señor. Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Esto es importante siempre, ¿no es cierto?, dentro de los que religiosos. En este caso había un intérprete de la ley, como estaban los escribas, ¿no es cierto?, también estaban los saduceos, aquí lo dice, los fariseos. Siempre buscaban el tentarle, probarle, ¿no es cierto?, en qué espíritu él se manifestaba, ¿no es cierto?, el Señor, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Yahshua les dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y eso tiene, ¿no es cierto?, una confirmación abajito en Deuteronomio 6 y 5. Capítulos 6 y 5. Este es el primer gran mandamiento, ¿no es cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué significa esto? Que el Señor no vino ni a abolir la ley, ni a anular la ley, ¿no es cierto?, ni a los profetas, lo que estaba profetizado. Al contrario, Él vino a dar cumplimiento a la ley, a los mandamientos del Señor, que son 10 mandamientos. Él vino a cumplir, no a abolir, a cumplir. Porque Él es la palabra viva. Él es la palabra hecha carne. El verbo se hizo carne. O sea, toda la Torá y todas las profecías se hicieron manifiestas en un ser de carne. Y en este caso es Yahshua, que vino, ¿no es cierto?, a morir en la cruz del Calvario, a dar su vida, ¿no es cierto?, en propiciación de los pecados, ¿no es cierto?, de todos los que creen en su nombre y puedan ser restaurados, ¿no es cierto?, porque eso vino el Señor Yahshua, a restaurar la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, por todo el mundo donde están dispersas, ¿no es cierto?, todos los hijos e hijas de Dios. Vino a rescatarlos, vino a restaurarlos, ¿no es cierto?, a levantarlos y a volverlos hacia un pueblo que es una nación, Israel. No hay dos Israeles, hay un solo Israel. Jacob, ¿no es cierto?, el Señor le dijo, yo te llamaré ahora Israel. Y eso significa es un solo pueblo. En el Espíritu del Señor somos un solo pueblo. Así que por lo tanto, como lo enseña Yahshua, en Mateo ya lo está diciendo, ¿no es cierto?, habla de los dos grandes mandamientos que debemos cumplir. Pero en estos dos grandes mandamientos está hablando de todo lo que vamos a hablar en los 10 mandamientos. Porque cuando uno dice amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, ¿significa qué cosa? ¿Qué interpreta usted de esos 2 mandamientos? Que el primero, amará al Señor por sobre todas las cosas, primeramente. Bueno, se lo dijo a Moisés y Moisés se lo transmitió al pueblo y hasta los días de hoy nosotros seguimos leyéndolo y seguimos viviéndolo en el Espíritu del Señor, ¿no es cierto? Y obedeciendo para no apartarnos de la ley, no apartarnos de los mandamientos, porque el que se aparta, obviamente, ciertamente el que peca, ese ciertamente morirá. Pero el que no peca, ese tiene vida y vida en abundancia. Pero ¿cómo no pecamos? Cuando guardamos sus palabras en nuestra mente, en nuestro corazón y las llevamos por obra. Dice así en el capítulo 20 de Éxodo, los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Todos los hermanos, los pastores, ¿se da cuenta? Todos los siervos de Dios hasta el día de hoy dicen, claro, el Señor nos sacó de Egipto. ¿Ah? ¿De qué Egipto? Del mundo. ¿Ah? Espiritualmente hablando. Antiguamente esta ley, esta palabra vino, ¿no es cierto?, para los israelitas que estaban bajo esclavitud, bajo la mano del faraón, que en este caso representa a Satanás, y estaban siendo atormentados, ¿no es cierto?, durante 432 años, me parece mucho, estuvieron bajo esclavitud. Sufriendo humillación, vergüenza, hambre, sed, sufriendo, ¿no es cierto?, aprobio, sufriendo muerte y cualquier situación, ¿no es cierto?, cuando mataron a los hijos que se estaban multiplicando los hebreos, los judíos, en este caso, ¿no es cierto?, también el padre de este faraón anteriormente había matado a una cantidad de niños, ¿no es cierto?, y ahí justamente en esos tiempos venía ya Moisés también, y también obviamente quería ser asesinado. Pero usted sabe que el Señor lo salvó, ¿no es cierto?, de las aguas, Moisés. Así que Dios lo bendiga a todos ustedes, hermanos, para que podamos entender que Dios tiene un propósito con Israel, como también con nosotros. Nos saca de Egipto, de la casa de servidumbre, y el Señor nos trae a la libertad que es en el Señor Yahshua. Entonces dice así, yo soy Yahweh tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Reconocer que el Señor es Yahweh, el Señor de tu vida. Y desde tu vida debe que ser con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu ser tú adorarás a un solo Dios.
No podemos tener dos dioses, tres dioses o cinco dioses, no. Un solo Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Quién es? Yahweh o Yahshua, Hamashiach, que en este caso es el Mesías. Ese es nuestro Mesías, Yahshua. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Esto es importante, no tendrás dioses delante de mí. Vamos a ver la escritura también, un poquito más adelante, en el capítulo 32, versículo 18 del 31, vamos a ver, no tendrás, dice, dioses ajenos, ¿no es cierto?, delante de mí. Y dice el becerro de oro, y el Señor ya se lo había dictaminado, ya se lo había dicho, que no levanten otro Dios fuera de él. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, ¿cierto?, de los mandamientos, tablas de la piedra escrita con el dedo de Dios. Él la escribió, el Señor escribió su palabra. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Bueno, usted sabe toda la historia, ¿no es cierto?, cómo se confundieron, ¿no es cierto?, porque el gran siervo Moisés no volvía, ¿no es cierto?, del monte, y ellos dijeron que algo le había acontecido a Moisés, ¿no es cierto?, porque no llegaba, no aparecía. Pero ellos inmediatamente quisieron levantar otro Dios. No el Dios de Moisés, no el Dios de Aarón, sino que se confundieron y quisieron levantar otro Dios. ¿Cómo ellos quisieron levantar otro Dios ajeno? Se apartaron del mandamiento del Señor, ¿no es cierto?, de crear algo para el Señor, y ellos siguieron en esa postura y se equivocaron, por hermano. ¿Pero qué pasó? Ellos venían con un pensamiento de esclavitud. Ellos venían también en sus tiendas y en sus vidas, en sus corazones, con dioses ajenos de allá de Egipto. Inclusive se habían cansado, algunos hebreos se casaron con algunos egipcios o egipcias. Entonces se enrolaron las vidas con estas idolatrías, ¿no es cierto?, y mezclaron sus vidas y ya no estaban, ¿no es cierto?, adorando solamente a Yahweh, al Señor. Entonces ellos se olvidaron porque Moisés subió, ¿no es cierto?, y no bajaba, y empezaron a levantar un becerro de oro. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, dice, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mentira, ¿no es cierto?, porque el Señor los sacó con mano poderosa con Moisés, ¿no es cierto?, de la tierra de Egipto. Y dijo más Yahweh a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Yahweh su Dios y dijo: oh Yahweh, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. ¿Se da cuenta? Entonces aquí la palabra nos testifica, nos da a entender, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel se apartó, ¿no es cierto?, adorando y levantando a otro Dios. Pero aquí vemos también cómo el Señor se aira. Vemos la ira, hermano, por favor, entendamos. El Señor es celoso y fuerte, es tardo muchas veces para la ira, grande en misericordia, pero llega a su límite. El Señor es bueno, pero tiene su límite, y en Él, ¿no es cierto?, se aflora la ira de Él, el enojo, la molestia, porque su pueblo le había dado la espalda
a Moisés también, a su siervo, y obviamente al Señor, que es el Dios Todopoderoso, que los creó, ¿no es cierto?, a su imagen y semejanza a nosotros como seres humanos y también como hijos de Dios. Pero en este caso, ¿no es cierto?, vemos cómo también vemos a Moisés escuchando la voz del Señor y ve, ¿no es cierto?, la dolencia, el corazón que se había derramado, ¿no es cierto?, este hombre a los pies, y escucha su oración de este hombre que intercedía por el pueblo de Israel, para no es cierto?, ver vergüenza, para que no hablaran los egipcios de dónde lo había sacado el Señor, y como también les da a entender, y qué hermoso les dice, ¿no es cierto?, acuérdate, le dice, acuérdate de tu siervo Abraham, de Isaac, de Jacob, de todas las promesas, porque tu palabra nunca tú la vas a transgredir, tu palabra se mantiene fiel hasta la eternidad. Entonces, por lo tanto, Señor, le dice, ¿no es cierto?, acuérdate de tu siervo, de la promesa que tú hiciste con ellos, no los destruyas, no los consumas. Así el Señor, ¿no es cierto?, escuchó el ruego de Moisés, ¿eh? Porque en el versículo 13 dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y le tomarán por heredad para siempre, dice. Entonces Yahweh se arrepintió del mal que dijo y había de hacer a su pueblo. Qué hermoso. Y volvió Moisés diciendo del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Qué hermoso. Las tablas eran obra de Dios, no del hombre, de Dios. Una vez más lo digo. Y las escrituras eran escrituras de Dios, grabada por la mano de Dios, ¿no es cierto?, sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, se gozaba, ¿no es cierto? Hermano, gócese en la verdad, mas no se goce en la injusticia. Gocémonos en la verdad, la palabra es la verdad. Y vemos, ¿no es cierto?, cómo el Señor entonces hace justicia, ¿no es cierto?, y prepara, ¿no es cierto?, a su pueblo para que pueda descansar en el Señor y pueda entrar en obediencia al Señor, a estos mandamientos que el Señor nos demanda, ¿no es cierto? No tomarás el nombre de Yahweh, ¿no es cierto?, en el segundo. Entonces, en el tercero, perdón, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces Dios aborrece la idolatría, sea una mamá, un papá, ¿no es cierto?, un hijo, un nieto, no sé, sea la Virgen María que levantaron por ahí los católicos, el Padre Hurtado, no sé, por nombrar quien sea, o un pastor, no lo idolatre, no lo levante por sobre el nombre del Señor. Yahshua se merece toda la gloria, toda la honra y la alabanza, porque Él nos creó para Él, para su gloria, para su alabanza. Entonces usted nació para adorarle, para bendecir el nombre de Dios y para dar cumplimiento, ¿no es cierto?, a este segundo mandamiento. No tendrás dioses ajenos, ¿eh?, en el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza, dice. En este dice, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen, segundo mandamiento. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás. Porque yo soy Yahweh, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento. Entonces el Señor detesta, aborrece la idolatría, ¿no es cierto? Y aborrece que usted ponga la mirada en otro Dios. El Señor dijo, puesto los ojos en Jesús, en Yahshua, que es el único, ¿no es cierto?, Dios verdadero. El único mediador entre Dios y los hombres es Yahshua. No hay otro Dios. Yahweh es nuestro Dios. Amén. Pero no hay otro mediador, porque Él vino en forma de hombre, de cuerpo humano, ¿no es cierto?,
el Dios mismo, Yahweh, en Yahshua, para dar su vida en propiciación de sus pecados, en el perdón que necesitamos, la reconciliación que necesitamos con el Padre, con Yahweh. Amén. Así que, hermanos amados, Dios aborrece la idolatría, aborrece, ¿no es cierto?, que usted levante imágenes. Hay mucha gente que le gusta hacer imágenes con las manos, con barro, ¿no es cierto?, y hacen sus imágenes de yeso. No, eso Dios la aborrece. Porque el Dios nuestro es un Dios que ni un ojo le ha visto. Igual esos cuadros que hacen de Yahshua, de Dios mismo, con rostro. No idolatre eso. Eso no es la realidad, esa no es la verdad. Entonces, el Señor aborrece, ¿no es cierto?, que levantemos una idolatría, que levantemos imágenes que no son según su presencia. Que esté arriba en el cielo, dice, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, dice. No te inclinarás a ella, también no te inclines de debajo. Acuérdense de la estatua, ¿no es cierto?, que levantó en el tiempo del rey Nabucodonosor, ¿no es cierto?, y el Señor estaba, ¿no es cierto?, con Daniel, estaba, ¿no es cierto?, con sus amigos de Daniel también, y ellos no doblaron sus rodillas delante de aquellas estatuas. Ellos permanecieron en pie, permanecieron, ¿no es cierto?, agradando al Señor. Siempre ellos confiando en el Señor, porque usted sabe lo que le ocurrió a los amigos de Daniel. Fueron echados, ¿no es cierto?, al horno de fuego, y fueron echados, pero en medio de toda esa horrible, se puede decir, escena, ¿no es cierto?, que por ejemplo al echar obviamente los cuerpos adentro de un horno con fuego que ardía no sé cuántas veces, la carne, el cuerpo iba a hacer desaparecer instantáneamente. Pero la gloria de Dios, la presencia del Señor estaba, ¿no es cierto?, con los amigos de Daniel y con Daniel. Así que cuando a Daniel también le echaron a la fosa a los leones, lo único que querían era matarlos, ¿no es cierto? A Daniel le hicieron una trampa, una falsa acusación, calumnia, pero él resistió, siguió orando, siguió aferrándose a Yahweh, al Señor, hasta que lo lanzaron, ¿no es cierto?, a la fosa a los leones, pero el ángel del Señor está allí cerrando la boca de los leones, y no tocaron ni un cabello, ¿no es cierto?, del gran siervo Daniel, el muy amado también, amado por el Señor, este profeta Daniel. Bendito sea el nombre del Señor. Dios siempre va a estar, hermano y hermana, si tú cumples, como dice aquí, lo decía, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hago misericordia por millares. Siempre va a estar con su pueblo que ama sus mandamientos y los va a proteger, los va a sacar adelante, los va a bendecir en gran manera. Por eso que es importante entender, ¿no es cierto?, que hay que estar en obediencia a los mandamientos, viviendo los mandamientos. Entonces usted no dice, tendrás dioses ajenos. ¿Quién es nuestro Dios? Yahshua o Yahweh, ¿no es cierto? El único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No levantarás, ¿no es cierto?, ningún otro Dios ajeno al nombre del Señor, que es sobre todo nombre. Segundo, no tendrás, ¿no es cierto?, no harás imágenes ni ninguna semejanza, dice, de lo que están arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ¿no es cierto? De ninguna manera. Cuando dicen, vamos a celebrar el día de San Pedro, que es San Pablo, los católicos, vamos a celebrar, ¿no es cierto?, no sé, vamos a comer también, cuando dice que no participemos de comidas que son dedicadas a los ídolos. No participe de eso, hermano, porque se está contaminando. Usted está pasando a llevar este mandamiento. Usted no debe honrar el nombre que no es el nombre del Señor. Tenemos que honrar solamente el nombre de Yahshua, el nombre de Yahweh, que es nuestro Señor y Salvador. Porque yo soy Yahweh, dice tu Dios que te declara y te dice claramente que es fuerte y celoso, y que visita, dice, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Todos los que aborrecen a Yahweh, todos los que aborrecen al Señor, el Señor, ¿no es cierto?, los va a visitar y los va a castigar, hermano. Siempre el Señor va a estar haciendo, ¿no es cierto?, justicia con respecto, ¿no es cierto?, a todas las injusticias que ocurren en este mundo.
los niños muchas veces uno piensa por qué son llevados, por qué ocurren estas muertes, por qué pasa estas violaciones con los niños y cuánta cosa. Es por causa de los padres, hermano, también. Cuando nosotros vemos la mala crianza de un padre, de una madre, porque nunca los acercó al Señor, a los mandamientos, nunca los acercó, ¿no es cierto?, a la verdad. Inclusive todos los padres, porque no hay ningún padre que haya sido llamado por el Señor y que el Señor no le... ellos nunca van a poder decir, no, nunca me entregaron un tratado, una palabra del Señor. Nunca alguien me habló de parte del Señor. Eso es mentira del diablo. Ningún padre, han pasado generaciones y generaciones. Dios es justo y verdadero, fiel y verdadero. ¿No es cierto? Él siempre estuvo dando una oportunidad a todas las generaciones que han pasado por esta tierra para que se arrepientan y se vuelvan al Señor. Por lo tanto, no hay ninguna justificación para los padres. Por eso Él dice, yo visitaré. Visitaré, dice, por causa que Él es celoso y fuerte. La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso dice en el segundo mandamiento del Señor. Por lo tanto, tenemos que nosotros mantenernos firmes en no levantar imágenes, no inclinarnos a ellas, ¿no es cierto?, donde vayamos, y no honrar el nombre de ellos, de ninguna manera. Solamente honramos el nombre del Señor. 3. No tomarás, dice, el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tome su nombre en vano. Esto es importante también. Si usted niega el nombre del Señor, el Señor un día lo negará delante del Padre. ¿Por qué digo así? Porque es un orden solamente, un orden de enseñanza. Porque Dios Padre es el Hijo y el Hijo, ¿no es cierto?, es el Padre. Y Él lo dijo al Señor Yeshua, yo y mi Padre, uno somos. No estamos hablando de dos dioses, uno somos. Por lo tanto, un día que parezcamos delante de la presencia del Señor, vamos a estar delante de un solo trono y delante de un solo Dios. Y Él nos va a decir, en esto tú fallaste, en esto tú me negaste, en esto tú no dijiste un día, ¿no es cierto?, que eras mi hijo. Porque muchas veces somos tentados y el diablo viene disfrazado de diferentes formas, tratando de sacarnos de la fe en el Señor Yeshua. Por lo tanto, cuando venga el diablo y te pregunte, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Qué vas a decir en estos últimos tiempos que estamos viviendo? ¿Qué vas a decir cuando venga la persecución? Cuando vengan, ¿no es cierto?, calamidades sobre tu vida. Lo que vivió, por ejemplo, Job, grandes calamidades. ¿Negaremos el nombre del Señor? No, no lo vamos a negar. Vamos a tener que decir, yo soy hijo de Yeshua, soy hijo de Yahweh, soy un hijo de Dios. Y no transo con las leyes, no transo con la verdad, no transo con Satanás. No le voy a dar oportunidad al enemigo en el nombre del Señor, que el Señor lo reprenda. Yo me mantengo firme en sus mandamientos, en su palabra. No levantarás dioses ajenos, no levantarás, ¿no es cierto?, imágenes, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿no es cierto?, en el mar. No levantarás imágenes. Como tercero decía, ¿no es cierto?, no tomarás el nombre del Señor Yahweh, tu Dios, en vano. Porque todo lo que nosotros estamos viviendo en la palabra del Señor no es en vano. ¿Cuántas cosas has dejado tú por causa del Señor, por causa de la verdad? Cosas que te atormentaban, cosas que te esclavizaban, pecados que te esclavizaban, y ahora eres libre por la gracia del Señor Yeshua, y ahora tú puedes decir, verdaderamente, la verdad me ha hecho libre. Y todos los que vivimos, ¿no es cierto?, a la verdad, y somos obedientes a la verdad, todo va a ser de bendición, va a ser para bien de uno y para bien de la esposa, de los hijos, porque ellos van a ver tu testimonio, van a ver tu cambio, un cambio real, porque la palabra es poderosa para derribar todo argumento de Satanás en estos tiempos, todo pensamiento satánico. Por ejemplo, hoy en día dicen, no, si yo nací hombre y soy mujer, ¿cómo va a ser hombre si es mujer? Genéticamente es mujer. Es una mentira del diablo, un pensamiento satánico. Tuvo en su niñez alguna frustración, a lo mejor lo violaron o la violaron, a lo mejor, ¿no es cierto?, le enseñó, lo adoptaron y los padres que lo adoptaron eran homosexuales. Pero así no es, esa no es la verdad. La verdad es que Dios creó, ¿no es cierto?, a su género, según su género. Los árboles también tienen su genética, estúdielo.
Los árboles tienen su genética. El higo del higo va a ser higo, el pero va a ser pero, el manzano va a ser manzano. ¿Se da cuenta? Pero claro, hoy en día usted sabe que el hombre se cree mayor que Dios y Satanás metido en esto para contradecir la doctrina, las enseñanzas del Señor, la Torá, la profecía, los salmos, los proverbios, las palabras de los apóstoles cuando estuvieron con Yahshua, el mismo Dios, Yahweh. Siempre Satanás, que el Señor de repente quiere confundir, ¿no es cierto?, las enseñanzas, porque estoy hablando de la genética, estoy hablando también en parte cómo se clonan las clonaciones que están haciendo las ovejas, ¿ah? Cómo están clonando, ¿no es cierto?, todas las situaciones, hasta los frutos, ¿ah?, de la naranja con un limón y así. Si Dios lo hizo en un orden todo, el limón es limón, la naranja, naranja, la manzana, manzana, el plátano, plátano. El mono es mono, la gallina es gallina. Estoy hablando de todos los aspectos de la genética, según su género, así lo dice, ¿no es cierto?, en Génesis. Dios lo hizo según su género. Y el diablo ha querido confundir la genética, la semilla de maldad, el árbol de la ciencia, el bien y el mal. ¿No es cierto? El diablo de ahí sacó muchas cosas y le ha dado muchas semillas de maldad a la humanidad para crear y creerse más que Dios. Porque ese es el motivo, ¿no es cierto? Y el propósito de Satanás es que el mundo diga, como dice aquí, no tomaremos el nombre del Señor en vano. Y mucha gente toma el nombre del Señor en vano, negando que hay un Dios y creyendo que es superior a Dios. En el cuarto, dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Acuérdate del sábado para santificarlo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué debemos nosotros santificar el día del Señor? Porque está en el capítulo 2, ¿no es cierto? Vamos a buscarlo, porque quiero leer un poquito como una confirmación. Desde Génesis, imagínense en el capítulo 2, ¿ya? Fueron pues acabados los cielos, ¿no es cierto? Todo el trabajo del Señor, mire. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó. O sea, reposar, ¿qué significa? Descansar. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Es lo mismo para nosotros. Si estas son leyes, son mandamientos del Señor. Y nosotros tenemos que vivir estos mandamientos, estas leyes. Todo esto que dejó en los 10 mandamientos del Señor, tendríamos que la congregación de los santos, ya sean pentecostales, adventistas, anglicanos, no sé, bautistas, ¿cuántas sectas no hay? ¿Cuántos nombres no hay? ¿Cuántos nombres religiosos hay? Ahora, si hablamos de hijos de Dios, no nombres, los hijos de Dios se conocen por su fruto. ¿Cuál es el fruto? Los que cumplen los mandamientos del Señor. Se van a ver. ¿Por qué? Porque no adoran a un ídolo, no tienen una imagen sobre el Dios nuestro. No toman el nombre del Señor en vano. Guarden el día de reposo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Señor, reprenda toda obra del diablo. Y lo santificó. El Señor lo santificó el día séptimo. ¿Y quién es el hombre para decir que el día sábado no es del Señor? No, si corrámoslo para el domingo. Es que no es así. La semana comienza mañana. Hoy día termina el día séptimo en la tarde. Mañana podríamos decir que es lunes. Martes, miércoles, jueves y viernes. Y el sábado, descanso. Pero Satanás se metió en la enseñanza también y lo cambiaron el sábado por el domingo. Pero bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él, dice, en el reposo de toda él, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, él es el ejemplo máximo del reposo, del descanso.
Él es el que creó el día de reposo. ¿Ah? No lo hizo el hombre. Y lo hizo por causa del hombre, para que el hombre descanse también. ¿Se da cuenta? El hombre no es mayor que el día de reposo. También vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces está en Génesis capítulo 2, vemos, ¿no es cierto?, que el Señor santificó ese día para Él, para que descansara, para que los demás también entren en este día de reposo y podamos vivir una vida ordenada bajo la ley y los mandamientos del Señor, ¿no es cierto? Y podamos nosotros honrar el nombre del Señor con este día. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, dice, pero el séptimo día es de reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en obra alguna, dice, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero, y está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra y el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bien dijo, el sábado lo santificó. Hermosa palabra, ¿no es cierto? Entonces estas palabras son palabras del Señor para nuestras vidas, que tenemos que nosotros respetar o llevar por obra. No solamente leer, sino que llevar por obra. Llevábamos en el cuarto mandamiento. ¿Lo estamos practicando? ¿Lo estamos viviendo? Esperamos, ¿no es cierto?, que así sea. Entonces sí está estipulado por la palabra del Señor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo, Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, dice, tú ni tu hijo ni tu hija. ¿No es cierto? Que no hagamos ninguna de estas cosas por causa del día de reposo. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra y el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo santificó. Vamos a buscar Éxodo 31, 17. A ver qué dice Éxodo 31, 17. Claro. ¿31? Ya. En el versículo 12, ¿no es cierto? Si lo leemos rápidamente, mire, de Éxodo 31, 12, dice: habló además Yahweh a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabajare en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Aquí, hermano, hay una palabra cuando se dice pacto perpetuo, es para siempre. Entiéndalo, iglesia del Señor, congregación de los santos, los hijos de Dios. Esto es un pacto perpetuo. Nadie lo puede borrar con un codo, nadie lo puede quitar. El otro día predicamos de eso, nadie puede añadir, nadie puede quitar de la sana palabra bendita del Señor de la Escritura. Si usted le quita o le coloca, ¿no es cierto?, pasa a ser un anatema, un maldito. Entonces nosotros tenemos que vivir el día de reposo. ¿Qué mal te va a hacer que tú vivas el día de reposo el sábado? Algunos dicen que yo trabajo de lunes a sábado. Bueno, es porque el diablo ha torcido todo. Pero ora al Señor, humíllate al Señor y Dios te va a dar un trabajo de lunes a viernes. Yo he visto hermanos que oran, se humillan al Señor y quieren vivir el día de reposo. Pruebe y vea que la palabra se va a cumplir y Dios lo va a bendecir. Pero no se quede pensando, que el sistema me tiene atado y tengo que trabajar el sábado. Perdóname, pastor, pero yo no puedo vivir el día de reposo. Hágalo, atrévase, humíllese delante del Señor, ayune, ore y Dios le va a dar un trabajo
inclusive independiente. ¿Por qué no se arma si los hijos de Dios, Dios nos da un capital, nos da, ¿no es cierto?, la inteligencia, la sabiduría, y arregle su vida conforme a la Escritura, a los mandamientos del Señor, porque el diablo nos sacó de esto, nos sacó el día de reposo. En el día de reposo usted puede, hermano, celebrar la cena del Señor en la noche, el viernes en la noche empieza, y puede celebrar compartiendo la palabra, el pan de vida, con su familia, puede, ¿no es cierto?, servirse a la cena del Señor, puede usted reconciliarse con su familia, hablar, ¿no es cierto?, verdad, porque en la semana ocurren cosas y ese día santificarlo es hermoso para el Señor y el Señor desciende con su unción y hay reconciliación en esa familia en el día del día de reposo y usted empieza a entrar en un descanso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Él es el Señor, el día de reposo, sí, lo entendemos así también. Él es el que es dueño de todos los días. Pero Él santificó un día, lo apartó para que el hombre también descansara de sus obras. Él lo hizo. Y Él quiere lo mejor, Él tiene pensamientos de bien para usted, pero nosotros estamos bajo un sistema que nunca se enseñó bien la Escritura en este aspecto, no todo, no estoy juzgando todo, sino que diciendo que esto tenemos que volver al día de reposo, tenemos que descansar, viene el milenio, hermano, el Señor va a reinar acá en la tierra con todos sus reyes y sacerdotes, sus príncipes, va a reinar y usted será parte del reinado de Cristo en el milenio. Y tendremos que cumplir los mandamientos, hermanos, con Él. Esto se va a cumplir, todos los mandamientos los vamos a tener grabados y están aquí en nuestro corazón y los vamos a llevar por obra en el milenio. Vamos a estar con Él, viviendo los días de reposo con Él. El descanso. El Señor va a estar reinando, acuérdese de lo que dice la palabra del Señor. Entonces el Señor dice, ¿no es cierto?, que guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Cuando dicen algunos, dicen, que los hijos de Israel nomás, no los judíos nomás. No, hermanos, si nosotros somos ahora pueblo del Señor, de Israel, fuimos adheridos, fuimos injertados a este pueblo. Si estábamos como ovejas perdidas por diferentes naciones y el Señor nos escogió, nos llamó, Él sabía quién era su oveja, de qué descendencia, de qué genética, Él sabía todo, hermano, de qué descendencia usted viene, ustedes no saben, yo no lo sé. ¿Quiénes son mis padres, mi abuelo, mi tatarabuelo y generaciones para atrás hasta la cuarta generación y mucho más atrás? Usted no sabe su árbol genealógico. Algunos lo estudian y lo guardan y saben. Pero el Señor nos llama desde su gran amor, de su misericordia, y Él viene a las ovejas perdidas a sanar, a curar a las que están cojeando allí, ¿no es cierto?, en una quebrada y el león quiere comérsela. El Señor vino a pastorearla, vino a cuidarla y vino a levantarla y a sanarla para que vuelva a su redil, para que vuelva a la casa de Israel. Entonces, ¿cómo podemos decir que no somos Israel si somos israelitas de corazón? Somos hijos de Yahweh, somos hijos de Dios, tenemos las mismas leyes. Si usted no se considera hijo de Yahweh, entonces, y tiene otras leyes, ¿cuáles son sus leyes? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Qué leyes sigue usted? ¿Las terrenales, que son animal y diabólicas? Apártese, porque el Señor viene pronto, apártese. Y empieza a vivir el día de reposo junto a su familia, que es maravilloso, es hermoso santificar ese día para el Señor. Aleluya, entonces descansará de todas sus obras y pondrá al Señor por primero, ¿no es cierto? Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, señal, una señal, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos, en 6 días y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Amén. Gloria al Señor por eso, porque así es, nosotros tenemos que descansar, reposar, ¿no es cierto?, en el 7º día, que es del Señor. Vamos a ver ahora en el 5.º mandamiento. Honra, dice, a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, ¿no es cierto? Y que Yahweh tu Dios te da. Bendito sea el nombre del Señor. Que así sea, que nosotros podamos, ¿no es cierto? Amén. Podamos nosotros honrar al padre y a tu madre. ¿Qué significa honrar al padre, a la madre? Es como honrar a Dios Padre, ¿no es cierto?, que es primero. Aquí se cumple la segunda parte de los mandamientos que dijo Yahshua. Que debemos honrar primero ¿a quién? Al Señor. ¿Cómo? Amándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. ¿Qué había que hacer entonces? Primero, no levantar a otros dioses. Hay un solo nombre que debemos honrar nosotros.
No levantar imágenes, ni en el cielo, ni en la tierra, ¿no es cierto?, ni bajo el mar. Ninguna imagen. ¿Qué debemos hacer? Tercero, no dejar tomar el nombre del Señor en vano, porque si en vano lo tomamos vamos a perder una gran bendición. No negar el nombre del Señor en ninguna parte, en ninguna parte. Soy hijo de Dios, del Dios Altísimo, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, para la gloria del Señor. Yahshua es mi pastor. No lo niegue, hermano. Cuarto, reposar, descansar según la ley, según los mandamientos del Señor. Descansar, ¿no es cierto? Algunos dicen, que estos ya se volvieron adventistas. Mire, yo no soy ni adventista, ni bautista, ni pentecostal, ni, anglicano, luterano, no, hermano, ni católico menos. Yo soy un hijo del Dios Altísimo. Nosotros seguimos a Yahshua, Él es el camino, la verdad y la vida. Y no sigo al hombre, yo sigo a un Dios verdadero que me llamó desde el vientre de mi madre, que me salvó, que me lavó, que me perdonó y que me hizo una nueva criatura para que yo le adore en espíritu y en verdad, le adore y siga sus mandamientos y pueda agradar al Señor, ¿no es cierto?, viviendo los mandamientos. Entonces así dice, ¿no es cierto?, que el Señor se manifestará, estará con nosotros, nos respaldará, pero viviendo los mandamientos del Señor. Entonces, como decíamos, como quinto mandamiento, honra a tu padre. Ahora, Yahshua lo dijo, amarás también a tu prójimo, ¿no es cierto? Dice, como a ti mismo. Oye, esto es que es práctico. Aprendimos del cielo. ¿De dónde viene el amor? Del Señor. El amor puro, el amor que todo lo soporta. Así fue Yahshua. Todo lo sufre. No guarda rencor. ¿No es cierto? No hace nada indebido. El amor todo lo cree. Ese es el amor verdadero, puro, santo, en donde no hay injusticia, solamente la justicia divina, la justicia verdadera, la justicia que viene de lo alto, esa justicia, ¿no es cierto?, en donde no hay sombra de duda, solamente verdad, pura verdad. Entonces debemos seguir amando, ¿no es cierto?, al Señor por sobre todas las cosas como Padre. Él es mi Padre, Él es tu Padre, primeramente. Abba, Padre, Él es nuestro Abba, Padre. Pero, en segundo lugar, dice, honra a tu padre que te ha, ¿no es cierto?, dado el Señor, tu padre, dice, y tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Hay una promesa detrás de esto también, ¿no es cierto? Si tú honras a tu padre, si tú amas a tu padre, ¿qué significa amar a su padre? ¿Cómo usted ama a su Padre Celestial? Significa que nosotros vamos a honrar el nombre del Señor, ¿no es cierto?, y vamos a honrar el nombre de nuestro Padre. No podemos traicionar a nuestro Padre terrenal, no debemos darle la espalda a nuestro Padre terrenal, debemos obedecer a nuestros padres terrenales, debemos someternos, ¿no es cierto?, los unos a los otros en el temor del Señor. Obviamente cuando un padre ya está en mal camino, no es hijo de Dios, es un hombre que hace lo malo, yo no puedo someterme a alguien así, pero si soy hijo de Dios lo puedo corregir por la palabra. Un hijo puede corregir a un padre por la palabra. Y cuando los hijos, ¿no es cierto?, son rebeldes, entonces también podrán ser, ¿no es cierto?, corregidos por el Padre. Que el Señor nos bendiga, amén, que el Señor nos guarde, que Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos, y podamos los padres honrar, ¿no es cierto?, también a los hijos. Porque también el apóstol Pablo dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hermanos, qué importante es mantener nuestras vidas en el Espíritu del Señor. Vivir en el Espíritu, como dice en Romanos capítulo 8, escribe el apóstol y enseña. Vivir en el Espíritu significa que yo no voy a tentar a mi hijo, ni mi hijo me va a andar tentando a mí. Yo debo respetar, honrar a mi padre, debo honrar también a mi hijo, bendecirlo, honrar a mis nietos, bendecirlos, cuidarlos, darle amor, darle, ¿no es cierto?, la protección. Porque si tú estás con el Señor, si la cobertura de Dios está contigo, esa cobertura alcanza a tu hijo, a tu hija, a tus nietos, hasta tus bisnietos, a la cuarta generación. El Señor estará con su bendición allí. Entonces, ¿por qué aquí lo dice? Para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh, tu Dios, te da. Hay una promesa detrás de esto. Si honras a tu padre y a tu madre, hay una promesa bendita, grande y gloriosa. El próximo mandamiento dice, no matarás. Esta palabra es muy maravillosa, ¿no es cierto? No matarás, una ordenanza del Señor también, un mandamiento del Señor.
que nosotros debemos respetar. Vamos a buscar en Mateo 5:21. Mateo 5:21, ¿qué es lo que dice? A ver, con respecto a lo que estamos estudiando. Mateo 5:21. No matarás. Tiempo atrás entregamos un estudio, ¿no es cierto?, con respecto a no matar. Es un mandamiento del Señor. Yo ni usted, ¿no es cierto?, Dios nos libre, está en Génesis, debemos derramar sangre. Dios no nos llamó a derramar sangre. Dios es el que hace justicia, Dios es el que pelea, ¿no es cierto?, por todo su pueblo. Así que Dios no nos llamó a derramar sangre. Mateo, ¿cuánto dije? Mateo 15, versículo 4. 15, versículo 4. El Señor es bueno y Él desea lo mejor para su pueblo. 15, versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? Que de la abundancia de nuestro corazón, ¿no es cierto?, habla la boca, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros en nuestro corazón salen adulterio, fornicaciones, muerte, maldiciones, eso no está bien. Hay que pedirle al Señor que nos libre de las maldiciones, que nos libre, ¿no es cierto?, de toda inmundicia, que nos libre de toda obra de Satanás, para que de la abundancia de nuestro corazón haya, ¿no es cierto?, buenas intenciones, buenas obras, sea pura tu vida y tú puedas vivir una vida santa, piadosa, ¿no es cierto?, y puedas vivir conforme a los mandamientos del Señor, que dice, no matarás. Entonces, así como Caín, pues Caín mató a su hermano Abel, y mire lo que aconteció con él. Dios lo maldijo, el Señor Yahshua lo maldijo. Entonces eso es obra del Señor, porque Él dijo, mía la venganza, mía es la venganza, yo pagaré. Dejemos que Dios haga venganza, ¿no es cierto? Pero también, hermano, hay cosas que Dios permite, que Dios quiere que usted mueva una mano poderosa, ¿no es cierto?, en usted o a través de otras personas. Dios mueve su mano. A veces Dios lo mueve a través de sus ángeles, Dios mueve a personas, así como ocurrió, por ejemplo, con el faraón, pues, hermano. Dios endureció el corazón y lo ablandaba el corazón. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba obrando, ¿no es cierto?, a través de Moisés, dando a entender al pueblo que Dios estaba con Moisés y estaba con su pueblo, y también, ¿no es cierto?, el faraón estaba dando a entenderle a él que el único Dios verdadero que a Moisés en este caso adoraba era Yahweh, y ese era el Todopoderoso, y que echó abajo, ¿no es cierto?, todas las idolatrías que había, ¿no es cierto?, en Egipto. Esos dioses muertos, dioses que no escuchan, que no oyen, ¿no es cierto?, que no ven y que no tienen corazón, que están muertos, son estatuas que no sirven, que están sin vida y que idolatran, ¿no es cierto?, aquellas personas que son idólatras, obviamente. Pero el Señor nos dice entonces que honre a tu padre, a tu madre, y que nosotros no podamos, ¿no es cierto?, buscar excusas, ¿no es cierto?, con maldiciones, y podamos nosotros levantar también mandamientos de hombre. En los mandamientos de hombre muchas veces el hombre se levantó dando a entender, ¿no es cierto?, que él tenía la razón y que por él, ¿no es cierto?, muchas cosas ocurrían porque él era orgulloso, ¿no es cierto?, el ser humano es orgulloso y da a entender muchas veces, ¿no es cierto?, que él tiene la razón, y no es así. El único que tiene la razón es el Señor, cuando dice no matarás. Pero el otro que dice, no, es que yo me justifico porque yo no lo maté, porque yo, ¿no es cierto?, yo, bueno, si lo maté, era la razón y la voluntad de Dios, yo lo maté. No, usted no es quien para matar a nadie, ni yo tampoco. Pero sí el Señor es el que da la vida y la quita. Entonces, no matarás. Amén. Vamos a leer también, y lo confirmaba Marco, el Yahshua, ya lo leímos,
También Mateo 5:21. A ver, vamos a ver Mateo 5:21, para que vea que todo el Nuevo Testamento el Señor lo confirma, ¿no es cierto?, los mandamientos del Señor, es que Él vino a vivir, a cumplir. 5:21, los mandamientos del Señor. O sea, Él mismo, la palabra misma, Él la vino a cumplir para dar testimonio que había que cumplirlo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Sabes? O sea, cualquiera que matare a alguien será culpable de juicio. Y así es hoy en día. Siempre los que matan tienen que ir a juicio, porque mató a alguien, le quitó la vida. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar allí, ponte a cuentas con tu hermano que tienes algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte a acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. Esta palabra es la que en muchas situaciones nosotros debemos tomarla, porque nosotros decimos, bueno, si esto no hizo caso, no entendió a la buena, como se dice, va a tener que caer en manos del alguacil, de un juez, de un alguacil, y parar a la cárcel. ¿Por qué? Porque no se arrepintió, porque no se convirtió, porque no quiso obedecer, porque no quiso, ¿no es cierto?, limpiar su vida, porque el Señor nos da una oportunidad a todos los hombres en esta tierra para poder reparar el daño que hemos hecho a nuestros seres queridos muchas veces, el daño que le hemos hecho a lo mejor vecinos o a hermanos de la congregación. Por eso lo dice aquí, tengamos cuidado, ¿no es cierto? Porque matar no es solamente matar con un revólver. Yo puedo matar con una palabra que salga de mi boca. Puedo destruir a alguien, diciéndole, como dice aquí, necio, fatuo. Eso no le agrada al Señor. Así que Dios nos libre, ¿no es cierto?, de no caer en palabras ociosas, palabras deshonestas, palabras hirientes, ¿no es cierto?, o palabras, ¿no es cierto?, que muchas veces delante del Señor no son agradables, porque nosotros debemos honrar a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros pastores, a nuestros patrones terrenales también. Hay harta palabra también con respecto a los que van delante de nosotros, con respecto a la pega. Cuando tenemos un patrón hay que respetarlo, bendecirlo, y también cuando haya que hablarle la verdad, hay que hablarle la verdad, porque muchas veces también hay malos patrones también, y hay que hablarles la verdad. Entonces, no cometerás el otro mandamiento, no cometerás adulterio. Amén. No matarás. Y el séptimo, no cometerás adulterio. Vamos a ver en Romanos 13, Santiago capítulo 2, vamos a ver. Santiago capítulo 2, versículo 11. Es un libro muy hermoso también, que nos habla, ¿no es cierto?, el gran apóstol Santiago con respecto, ¿no es cierto?, al adulterio. ¿Ya? Día atrás escuchaba un mensaje muy bueno del apóstol Santiago, ¿no es cierto?, que habla con respecto, ¿no es cierto?, a este gran bendición, ¿no es cierto?, que es no caer en adulterio. Es que es un mandamiento grande del Señor. 2:11. En el versículo 11, Santiago 2:11 dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién escribió eso con su dedo poderoso? ¿El hombre? ¿O fue Yahshua o Yahweh nuestro Señor? Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley.
Eso es importante también, hermanos, porque muchas veces decimos guardar la ley en nuestra vida, los mandamientos del Señor. Pero si yo no cumplo, por ejemplo, cumplo 9 mandamientos de estos que estamos nombrando y no el día de reposo, ¿qué soy entonces? Transgredo la ley. Aquí lo dice. Y está en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer el 10 también. Dice, mire. Vamos a leer un poquito más atrás inclusive. Ya, aquí se confirma todo lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, de que debemos amar a nuestro prójimo, el segundo mandamiento que dijo Yahshua, y que está dentro de los 10 mandamientos, todo eso está. 8, Santiago 2, 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado. También es un pecado hacer acepción de personas. Acepción de personas. ¿Qué significa eso? Que yo me codeo con los que yo quiero codearme, humanamente hablando. Me agrada pero no me agrada. No, que el evangelio, la buena nueva de salvación, es solamente para los judíos, pero no es para los israelitas. No es así. Porque el Señor va a ser de estas naciones, esto va a ser un solo pueblo. De todas estas tribus, un solo pueblo. Amén. Va a ser un solo Israel. Eso es lo que el propósito del Padre Yahweh, del Señor, es que sea un solo Israel, un solo pueblo. Los judíos y los israelitas, acuérdense que los judíos y los samaritanos, que eran los israelitas, los miraban de lejos a los samaritanos, pero ellos conocían la palabra, se habían deslizado, se habían rebelado contra el Señor y cayeron en la mentira y cayeron en adulterio, en un montón de idolatría y cuánta cosa. Pero eran hijos de Dios, como el hijo pródigo. Y el Señor vino a buscarlo, a reparar, a restaurar la casa de Israel. Pero de todas estas dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, va a ser una sola, un solo Israel. Entonces, como dice aquí, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley. O sea, la ley nunca fue abrogada, nunca fue anulada por el Señor, nunca quiere, hasta el día de Santiago, que el apóstol describe aquí, ¿no es cierto? Santiago, siervo de Dios, dice el Señor Jesucristo, de 12 tribus que están dispersación, ¿no es cierto?, del saludo, dice Santiago. Este es Jacobo, que es hermano, ¿no es cierto?, obviamente del Señor. Hermano, él dice claramente que nosotros debemos guardar la ley, vivir la ley, pero no transgredirla. Son leyes de Dios que puso para que vivamos en la tierra. Pero que dice aquí entonces, si yo, aleluya, hago excepción de personas, peco y quedo convicto por la ley como transgresor. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Se hace culpable de todo. O sea, si yo transgredo un mandamiento, me hago culpable de todo. Porque digo guardar la ley. Y la guardo conforme al poder del Espíritu Santo. Yo, hermano, entienda, si el Señor nos dio de su Espíritu, Ruach HaKodesh, nos dio de su unción para que yo viva en la palabra, no me aparte ni a diestra ni a siniestra. Yo no puedo vivirla solo, entendamos, Él lo vino a cumplir todo, a demostrar lo que se puede, que los mandamientos no son gravosos, que se puede. Los santos en la antigüedad, ¿no es cierto?, lo vivieron. Ellos lo vivieron. Y nosotros debemos vivirlo. Podemos, todo lo podemos en el Señor Yahshua que nos fortalece. Entonces dice, porque Él dijo, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometo adulterio, pero mata, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced. Así hablad y así haced. O sea, en esto estamos, por hermano. Aquí Dios no me levantó a mí por juez suyo. Pero aquí estamos para enseñar, para hablar y hacer. Te invito a que tú vivas, ¿no es cierto?, el no levantar, ¿no es cierto?, un Dios ajeno, no levantar imágenes, no hacer imágenes, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del mar. No, tampoco nosotros, ¿no es cierto?, tomar el nombre del Señor en vano. Tampoco no dejar de vivir el día de reposo. Te invito a que lo vivas el día de reposo, que lo santifiques para el Señor en tu vida junto a tu familia. No quitarle.
Como dice también, honra a tu padre y a tu madre, para que sean alargados los días sobre esta tierra. No matarás, no cometerás adulterio. Señor te entregó una esposa, ámala, hónrala, bendícela. Enséñale también lo que es el verdadero amor, porque muchas veces nuestras esposas o el esposo viceversa vienen con malas costumbres, con malas enseñanzas de nuestros antepasados. Pero conforme a la Escritura, si tú eres hijo de Dios, enséñale que debe ser fiel a Dios. Primero honrar el nombre del Señor en su vida, amar al Señor por sobre todas las cosas y no idolatrar, no levantar imágenes, que viva el día de reposo, que no caiga en adulterio, como dice aquí, decirle nuevamente a esposa, sé fiel al Señor, sé fiel a tu esposo, yo soy tu esposo, tú eres mi esposa, fiel a tu esposa. No apartarte de los mandamientos del Señor para no transgredir la ley de Dios y no venga el castigo sobre nosotros, porque después de la ley trae, ¿no es cierto?, un castigo, tiene que ir al juez, como dice aquí, lo leí recién, y el juez lo va a entregar al alguacil y lo van a llevar a la cárcel. Y hay que pagar hasta el último cuadrante, dice. No significa que quede sin paga el pecado. El pecado trae su consecuencia y hay que reparar, hay que restaurar, hay que pagar hasta el último cuadrante. No hurtarás, también está en la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que no debemos hurtar. ¿Por qué? No es hurtar, es robar, es quitar algo que no nos corresponde, dejarnos algo que no nos corresponde. No dirás contra tu prójimo falsos testimonios. También, hermano, esto lo pasé rápido de hurtar, porque obviamente usted, hermano, si trabaja en un trabajo, hay clavos, nosotros trabajamos con clavos, con tornillos, con esto otro, que herramientas, que esto, que esto. A nosotros nos han robado, nos han hurtado, pero nosotros no lo hacemos porque el Señor nos dice en su mandamiento que no lo hagamos y tenemos que obedecerlo. Y después dice, ¿no es cierto?, no dirás contra tu prójimo falsos testimonios. ¿Qué significa eso? Levantar un falso testimonio es como decir, ¿no es cierto?, mira, tal persona, yo digo que vi esto otro, y no es la verdad. Eso es levantar un falso testimonio. Si usted vio algo, ¿no es cierto?, que es verdad, hable con la persona conforme a la Escritura, ¿no es cierto?, y lo puede librar del pecado, si está en adulterio, por ejemplo, o si está en fornicación, o si está, no sé, robando. Dígale con amor y verdad. Pero no levantemos un falso testimonio de alguien, por ejemplo, si usted está diciendo algo que no está dentro de lo que es la verdad de esa persona, es algo terrible, es una calumnia. Acuérdese de Daniel cuando levantaron esa calumnia los satrapaces, ¿no es cierto? Y fueron donde al rey a convencerlo que el hombre oraba, estaba con la ventana abierta a su Dios y nunca dobló sus rodillas, ¿no es cierto?, a la estatua. Oiga, a su rey le dijeron, ¿no es cierto?, hagamos un edicto y bueno, y hallamos culpable al que no doble su rodilla, a ese tal, ¿no es cierto?, castigarlo, que lo llevemos, ¿no es cierto?, a un castigo. Y así fue, porque Daniel no doblaba su rodilla y oraba al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, ya lo llamaron y le hicieron una trampa, una calumnia, lo traicionaron, siendo un gran hombre, gobernante, ¿no es cierto?, de allí, del pueblo del rey Nabucodonosor, después todo el rey Darío y así. Y lo tiraron a la fosa de los leones. ¿Por qué? Porque según ellos, ¿no es cierto?, no doblaba su rodilla delante del Dios que ellos habían levantado. Pero él se mantuvo firme en su fe, firme en su adoración, porque él adoraba al Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que está con su pueblo Israel, a un Dios que ama a Israel, a un Dios que ama su vida también, hermanos y hermanas. Si ustedes se mantienen los mandamientos del Señor, yo igual, agradando al Señor por sobre todas las cosas, hermanos amados. Nosotros las tradiciones judaicas, ¿no es cierto?, no son prioridad para nosotros. Los mandamientos están por sobre toda tradición. Nosotros amamos los mandamientos del Señor y vivimos conforme a la Escritura, todo lo que el Señor nos mande, pero hay prioridades, hay cosas que son más importantes que otras y los mandamientos son más importantes que cualquier otra situación. Por lo tanto, hermano, cuando leemos, ¿no es cierto?, aquí en Santiago cómo escribe en el Nuevo Testamento, que lo leímos, ¿no es cierto?, el pacto nuevo que es renovado, ¿no es cierto?, que Yahshua vino a establecer y vino a dar salvación y vino a dar su vida, ¿no es cierto?, por los pecados de muchos. Y él reparó, restauró, ¿no es cierto?, a Israel aquí. ¿Cuántos israelitas se convirtieron? ¿Cuántos no fueron discípulos del Señor?
¿Cuántos apóstoles Él levantó también para levantar este edificio maravilloso? El cimiento es Yahshua, ¿no es cierto?, del edificio, el cimiento. ¿Ah? Y ahí están los pilares principales, que son los profetas, los patriarcas, los profetas, los apóstoles. Este gran edificio del Señor, el tabernáculo del Señor, donde está su presencia. El otro día hablábamos, ¿no es cierto?, del tabernáculo del Señor. Y hablábamos, ¿no es cierto?, del arca del pacto, donde iba la presencia del Señor. Antes iba afuera, ahora va adentro. El Señor nos dio de su espíritu, de su unción, de su presencia, para vivir, para soportar, ¿no es cierto?, toda tentación, toda maldad. Y nosotros podamos entonces guardar sus mandamientos, guardar su palabra y vivirla. Como decíamos aquí, leíamos recién, así hablad y así haced. Qué hermoso, ¿no es cierto? Usted me podría decir también, bueno, pastor, usted habla muy bonito, pero le invito a que lo haga. Claro, yo ayer y hoy estoy en reposo, en el día de reposo. ¿Y qué me manda a mí? Si usted estudia el libro de los Hechos, la mayoría de los apóstoles estaban predicando el día de reposo. O sea, estaban agradando a Dios. No estaban trabajando lo terrenal, estaban sirviéndole al Señor. Estaban orando, estaban predicando, estaban alabando al Señor, himnos, cánticos espirituales. Estaban, ¿no es cierto?, compartiendo la palabra con sus familias, en las casas, en las cuevas, persiguiéndolo a los demonios, ¿no es cierto?, a muerte, a cada apóstol, a cada discípulo. ¿Ah? Hoy día es lo mismo, hermano. Si hoy día, mira, están las epidemias, están las pestes, están, ¿no es cierto?, ahora el ébola allá para el lado de Bolivia, suelto otro virus más. El diablo está atacando, se están viendo cosas tremendas. Y hay que estar firme en la fe. Entonces así, como dice, si así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta ley es de la ley de la libertad, porque el Señor nos hizo libre, amén, para su gloria. Pero ¿a través de qué? De su mandamiento. Aunque cuando uno vive los mandamientos, ¿es libre de qué? Del pecado, pues, hermano. Es libre del pecado. Ya no practica ninguno de estos pecados. Es libre. Por eso el Señor Yahshua dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Con la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Qué importante. ¿Ah? Todos queremos juicio, todos queremos ser juzgados. Pero ¿sabe qué, hermanos amados? La misericordia, como dice la Escritura aquí, triunfa sobre el juicio. Bienaventurados, dijo Yahshua, los misericordiosos, misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados sois los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En otra parte de la Biblia también relata la Escritura, ¿no es cierto? Dice, misericordia quiero y no juicio. Quiero que hagan misericordia. Quiero que hagan, ¿no es cierto?, misericordia con aquel que le haga daño. Cuando nosotros hacemos misericordia con los demás, ¿no es cierto?, el Señor está obrando a través de nuestras vidas, porque eso no lo teníamos nosotros antes. Nosotros antes, ojo por ojo, diente por diente. O sea, aquí el que me la hizo me la paga. Ahora estamos en el Señor Yahshua y el Señor nos da a entender que el amor vence, ¿no es cierto?, al maligno. Y el cumplimiento de toda la ley es el amor, porque Dios es amor. Entonces, misericordia el Señor tiene hasta cierto punto, como cuando Moisés oró, ¿no es cierto? Y el Señor se calmó la ira de él porque le hizo recordar a Moisés las promesas que había hecho para atrás con Abraham, Isaac y Jacob. La descendencia que iba a ser grande, su pueblo iba a ser grande, que le adoraran a él, pero que no participaran de la rebeldía y del pecado, de la desobediencia. Entonces no levantaremos falsos testimonios, ¿no es cierto? No codiciarás la casa de tu prójimo. Vamos a ver acá, ¿no es cierto? Estábamos, ¿no es cierto?, en Éxodo capítulo 20 y dice, ¿no es cierto?,
no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. ¿Se da cuenta cómo cierra los 10 mandamientos con lo que decía Yahshua? Amarás al Señor tu Dios. En esto encierra los 10 mandamientos, 2. Pero habla de todos los 10 mandamientos. Y el segundo es a tu prójimo como a ti mismo, dice. Y aquí estamos terminando con que debemos amar a nuestro prójimo. ¿Cómo? No codiciando, ¿qué cosa? La casa de tu prójimo. No, es que la casa del hermano, que el vecino más bonita, que me gustaría ser más próspero que este, que cómo tiene tanto este y este otro no tiene nada. Yo no tengo nada. Oye, Señor, tú no me amas. ¿Por qué soy tan pobre? ¿Por qué no tengo nada? Bueno, ¿será porque no me he portado bien? ¿Será que no he hecho las cosas bien? ¿Será que soy puro hablar y no hago? Porque la Biblia dice que debemos ser oidores, pero también hacedores. O como decía en Santiago, habláis, debemos hablar y hacer. ¿Ves? O sea, amar, pero también estar con el que amo, bendiciéndolo, ayudándolo, escuchándolo, protegiéndolo, dar la vida por nuestro hermano. Si el Señor dio la vida por nosotros, es el gran ejemplo. Muchos apóstoles dieron la vida por nosotros, los profetas dieron la vida por nosotros, por causa de la verdad del Evangelio del Señor Yahshua. Muchos murieron por causa de la verdad. Entonces nosotros debemos no codiciar, ¿no es cierto?, la casa de nuestro prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Es que la mujer de mi prójimo la miramos, porque la mirada primera, ¿no es cierto?, porque tenemos ojos para ver, pero debe ser una mirada santa, porque el Señor está con nosotros, y hallamos bonita a la esposa del hermano, o de la hermana, o del vecino, o del colega de trabajo. Qué bonita su esposa, y mira ahí para el lado, a lo mejor tu esposa, como decíamos días atrás, la hallarás bonita, no la hallarás bonita. Bueno, cuando te enamoraste la hallarás bonita, y es hermosa para ti porque estás en el primer amor, y todo era bonita, pero a lo mejor pasaron los años y empezaste a mirar para el lado, y la otra era más bonita, y viceversa, para el hombre y la mujer. Pero eso a Dios no le agrada porque está aquí en los mandamientos. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ama a tu esposa, hermano, como el Señor te manda, y permanece hasta la muerte con ella como prometiste en tu casamiento, como también el Señor te lo manda. El Señor viene pronto a buscarnos hasta que la muerte nos separe, y Él vendrá a buscarnos si somos fieles con nuestras esposas también, no codiciando la casa de nuestros vecinos, del prójimo, la mujer del prójimo, dice aquí, ni su siervo, ¿no es cierto? ¿Por qué codiciar esas cosas si no nos compete a nosotros? Ellos son bendecidos bien. Ni su criada, ni su buey. Aquí cambiamos el buey por un auto, no sé. Su caballo, su casa, su mujer, tiene más plata. No te amargues por eso, hermano o hermana. Dale gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por lo que tengo. Ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ninguna cosa de tu prójimo. Nosotros debemos, ¿no es cierto?, aleluya, apartarnos de codiciar, porque eso no nos compete, porque no nos corresponde a nosotros, ¿no es cierto?, el que podamos nosotros codiciar algo que no nos corresponde. Amén. Nosotros debemos entonces, dentro de los 10 mandamientos que estamos transmitiendo en esta hora, en la enseñanza, debemos compartirlo como enseñanza y vivirlo, como hablábamos recién. Hablar y hacer. Que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, para que lo hagamos, para que lo vivamos, para que estemos, ¿no es cierto?, conforme a la Escritura. Vamos a leer en Deuteronomio 5:22. 5:22, conforme a los mandamientos. Mire, estas palabras las pronunció Yahweh con potente voz ante toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, la nube y la oscuridad, y no añadió más. ¿Se fija? El Señor las leyó, las habló, ¿no es cierto?, las transmitió a su pueblo y no añadió más. Entonces, ¿quién es usted para quitarle o añadirle? Traerá maldición. Tenga temor de Dios. Lo dice en Apocalipsis también, ¿no es cierto?, el apóstol Juan dice,
Si alguno añadiere a las palabras de este libro, ¿no es cierto?, o le quitare, será maldito. Lo dice también, ¿no es cierto?, Romano, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo dice, si alguno presentare otro evangelio diferente a este. Y el evangelio, hermanos, viene desde Génesis hasta Apocalipsis, las buenas nuevas. Y si usted le añade o le quita, es maldito. Algunos dicen que es el nuevo pacto nomás. No, sí, Yahshua vino a dar cumplimiento a la ley y a los profetas y no vino a anular nada, Él lo vino a vivir. O sea, Él habló un día y lo hizo, como dice en Santiago, habló y lo hizo. O sea, Él es práctico, Él habla y hace. Él habló que los cielos se hicieran y se hizo. Él habló la tierra y se hizo. Sus palabras son poderosas, fieles y poderosas, porque el Dios nuestro es un Dios todopoderoso. El otro día hablábamos, ¿no es cierto?, de los atributos, que son muchos, pero hablamos de los 3 grandes atributos: omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Él es todopoderoso, Él todo lo siente, todo lo ve, todo, ¿no es cierto?, Él todo lo observa, Él todo lo escucha. Él, hermanos amados, está en todo lugar. Él todo, hermano, escudriña lo más profundo del ser humano. Antes de que nosotros hablemos, Él ya lo sabe todo, todo lo que tú sientes, yo siento, Él lo sabe. Por lo tanto, debemos nosotros ser obedientes a los mandamientos del Señor y vivirlos. Entonces, no quitarle, no se olvide, son 10 mandamientos. El Señor nos los vino a anular, los redujo a 2 como enseñanza y están completando todo lo que está hablando los 10 mandamientos. Estas palabras las pronunció, dice Yahweh, ¿no es cierto? Y después en Mateo 6, 9, 10 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, hermanos amados, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Yahshua nos enseña que debemos hacer la voluntad de nuestro Padre en los cielos y en la tierra, ¿no es cierto? Deuteronomio 10, 12, 13 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide de ti Yahweh tu Dios? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahweh. Amén. Entonces, pueblo de Dios, congregación de los santos, usted debe amar al Señor dando cumplimiento a los mandamientos en su vida. Demuestra al Señor que lo ama viviendo los mandamientos del Señor, porque eso es lo que nos invita al Señor, el Espíritu del Señor, a vivir los 10 mandamientos. Yo no estoy hablando de 9, 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos se reducen en 2 mandamientos, que lo dijo Yahshua. Pero Yahshua da a entender que estos 2 mandamientos dan cumplimiento a los 10 mandamientos también, sin quitarle, porque por eso estaban practicando el día de reposo. Él en día de reposo, porque Él es el día de reposo, Él es el Señor da cumplimiento a todo, ¿no es cierto?, lo que está escrito, a todo lo que está, ¿no es cierto?, en el Señor, porque Él es el día de reposo, Él es el descanso, es el único que nos lleva al descanso, hermanos amados. Yo quiero que leamos, mire, un texto muy hermoso también que tengo aquí, que quiero que compartamos. Mateo, Marcos 2.23. Vamos a ver Marcos 2.23. Y con esto ya vamos a ir terminando. Mateo. Hermosa es su palabra, bendita es su palabra. Marcos 2.23. Los discípulos recogen espiga en el día de reposo. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo,
Sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David? Le hizo recordar a David, a ellos, a los fariseos. Cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y él, los que con él estaban, tenían hambre y necesidad. Como entró en la casa de Dios, David, ¿no es cierto? Siendo Abiatar, el sumo sacerdote, había un sumo sacerdote. Y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes. Solamente los sacerdotes podían comer de ese pan. Y aún dio a los que con él estaban, David les dio de comer. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Para que entendamos. Entonces vuelvo a leer. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, hermano, el Señor no está diciendo que no cumpla el día de reposo. Le está diciendo a estos fariseos hipócritas, porque ellos no lo cumplían. Y como vieron que estaban sacando espigas, como trabajando, ¿no es cierto?, sacando de allí, del terreno, para comer, el Señor le sacó como ejemplo a David, ¿no es cierto?, que estaban en el templo, en la casa de Dios, y comieron pan de la propiciación, ¿no es cierto?, y el sacerdote aún ahí también, porque tenían hambre, necesidad. ¿Y aquí qué está haciendo el Señor entonces? Dando a entender que el Señor, lo dice aquí, aún, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea que el que manda en el fondo es el Señor, eso quiero decirle. El que está mandando en el reino del Señor es el Señor. Él dio las leyes, Él las estableció, les dio órdenes, ¿cierto?, a Moisés que las cumplan para que vivan en santidad y agraden al Señor, obedezcan en todo y sean bendecidos. Pero el Señor es el que dice la última palabra. O sea, la misericordia del Señor son mucho más altas, o los pensamientos son mucho más altos, ¿no es cierto?, que nuestros pensamientos. Pero no está diciendo que abrogue usted el día de reposo, que lo anule. No. Vívalo, le vuelvo a y va a crecer mucho en su vida espiritual. Vívalo. Y viva, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos, no solamente el reposo. Porque si yo vivo el día de reposo y hurto, me transgredo toda la ley. Si yo digo, no honro a mi padre y a mi madre, ¿cómo digo amar a Dios? Sería un hipócrita, un mentiroso. Pero por eso el Espíritu del Señor, el Ruach HaKodesh, nos invita a vivir los 10 mandamientos, hermanos amados. Que Dios les bendiga mucho, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Espero en el Señor, ¿no es cierto?, que les haya agradado esta palabra y que usted pueda meditar en la palabra y que podamos vivir en la palabra, hermanos amados. El Señor viene pronto, Yahshua, viene a buscar a su pueblo, a su congregación. Estemos a cuenta, estemos reposando en el Señor. No vaya a ser que en un día de reposo, porque así escrito está, va a venir el Señor también, compartiendo el pan. Porque lo dijo, cuando usted comparte el pan, lo dijo a Corintios 11, ¿no es cierto? La Santa Cena, que le dicen algunos que es la cena del Señor. Usted partiendo en pan, que es su cuerpo, y tomando ese poco de vino, ¿no es cierto?, que es una señal de la sangre, del pacto. Usted recuerda la venida del Señor, anuncia la venida del Señor, y está en ese día de reposo justamente, y aparezca el Señor en los cielos, y nos arrebate junto a sus ángeles, y nos lleve, ¿no es cierto?, a las bodas del Cordero, y al milenio que vamos a vivir con Él. Hermanos amados, que Dios les bendiga mucho. Que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Que dejémonos enseñar. Yo también he sido enseñado. ¿Por qué no ustedes, pastores, hermanos, hermanas, diáconos, evangelistas? ¿Por qué no dejarnos enseñar si ya el Señor ya viene? Y entrar cada vez más en obediencia a la palabra. Les dejo como una reflexión final. El Señor es el único sabio por excelencia. Él es el sabio de los sabios. Él es el Rey de reyes, Señor de señores, el Dios verdadero de Abraham, de Isaac, de Jacob,
al que seguimos nosotros también. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Que Dios les bendiga mucho y ya estaremos nuevamente, si es la voluntad del Señor así, estaremos juntos una vez más todos, ¿no es cierto?, en este programa que tenemos en vivo, y también bendiciones a la zona, ¿no es cierto?, de Lanco, a mis hermanos que viven por allá. Dios bendiga a nuestros hermanos que están en Santiago, a nuestros hermanos también que nos están comunicando de Colombia, a nuestros hermanos también, ¿no es cierto?, que son de Río Bueno, de la región de aquí, de Valdivia, de Niebla, de Curiñanco también que nos llaman. Dios bendiga a Payaco también, a los hermanos, ¿no es cierto?, a Reumén, para todos lados, hermanos, que Dios los bendiga, a todos mis hermanos y hermanas que están allí en el aeropuerto Pichoy, que Dios les bendiga, a todos mis hermanos que se conectan con nosotros y a toda la congregación de Yahweh, mi pastor. Nada me faltará, que Dios los bendiga mucho, que la paz de Dios sea con todos ustedes y la gracia del Señor con todos nosotros, y que podamos esperar con gran gozo y placer la venida del Señor. Que Dios les bendiga y la paz del Señor sea con todos nosotros. Amén.